arte y cultura del mundo con el escritor Faisal Sergio Tapia. Un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Thoraya Boujemaa. Hola a todos. En este 15 de mayo, el pueblo palestino conmemora una fecha profundamente significativa y dolorosa. Se trata de la Nakba, o catástrofe. Se recuerda así el éxodo forzado de cientos de miles de palestinos en 1948, en medio de la creación de la entidad sionista y de la guerra israelo-árabe que marcó el inicio de uno de los conflictos más prolongados de la historia contemporánea. Para más aclaraciones sobre el significativo histórico, humano y político de esta conmemoración, entrevistamos al director fundador del diario El Quds Liberación, señor Abu Faisal Sergio Tapia. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. De ya un gran honor estar con vos, compañera Thoraya, en este programa especial de Radio Argelia Internacional en los 78 años de la Nakba del pueblo palestino. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, ¿qué representa hoy la Nakba para las nuevas generaciones palestinas, especialmente después de más de 7 décadas de conflicto y desplazamiento? 78 años de la Nakba, de este genocidio permanente sobre el pueblo palestino, pero que arranca, podemos decir, desde la Declaración Balfour en 1917, cuando le da la corona británica luz verde a los grupos terroristas sionistas para la invasión de Palestina. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina y de organismos internacionales, se estima que desde el año 1948, el comienzo de la Nakba hasta la fecha, más de 180.000 palestinos y árabes han sido martirizados. En 1948 la Nakba se estima entre 15.000 y 16.000 palestinos mártires durante los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas sionistas, arrasando con más de 510 pueblos y aldeas palestinas, donde se sacaban las familias desde sus casas para fusilarlos y arrojados en fosas comunes, lo que iba a ser la arquitectura sistemática de este genocidio de 78 años. Organizaciones terroristas como la Hanaga al-Irgun o la Brigada Golani, tan famosa ahora sobre la Franja de Gaza, la misma que iba a cometer crímenes y de los cuales muchos de sus integrantes después iban a participar en la formación del ejército sionista de ocupación y algunos llegaban a ser primer ministro. Sumamos también al periodo de 1949 hasta el año 2000, donde miles de palestinos fueron martirizados en conflictos regionales, incluyendo la Guerra de los 6 días de 1967 en la segunda invasión, recordemos, de la ocupación ya de Cisjordania y de la capital palestina Al-Quds, la Guerra del Líbano en 1982, en las masacres de Sabra y Shatila, con 3.500 mártires, y la primera intifada de 1987 a 1993, con unos 1.962 mártires también. Sumar también ya en este siglo XXI, del año 2000, la segunda intifada, donde también han surgido mártires, y después las distintas intervenciones sobre la Franja de Gaza, 2008, 2012, 2014, 2021, que se sumaban también miles de víctimas, hasta llegar al día de hoy. En la actual Franja de Gaza, desde octubre del 2023, a través del genocidio criminal con total impunidad del régimen de Benjamin Netanyahu,
el cual ha sumado y ha superado la cantidad de 73.000 mártires palestinos, entre ellos más de 21.000 niños mártires, más de 38.000 mujeres y niñas mártires, con total impunidad, arrojando más de 200.000 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza, equivalente a 13 bombas atómicas de Hiroshima, donde ha destruido el 90% del territorio palestino de la Franja de Gaza, y hoy ocupa prácticamente el 60-64% del territorio con su famosa ya línea naranja. No es más la línea amarilla, sino esta línea naranja que aún más roba territorio palestino, somete a la población a un genocidio de hambre, somete justamente a la población en un genocidio de bloqueo permanente sobre medicamentos. Apenas entra el 40% de la ayuda humanitaria, y donde día a día se cometen crímenes porque nunca ha parado justamente un alto al fuego, sino se asesina día a día al pueblo palestino, a niños, mujeres, familias enteras, y no se permite ni siquiera el ingreso de ayuda humanitaria total, y aún menos la reconstrucción de la Franja de Gaza. Señor Abu Faisal, desde su experiencia como periodista y director de un medio comprometido con la causa palestina, ¿cómo considera que los medios internacionales han tratado históricamente el tema de la Nakba y la memoria del pueblo palestino? Retórica permanente de los medios de comunicación, el hegemón de este mundo unipolar decadente con esta visión colonialista, justificando los crímenes de lesa humanidad por parte de la entidad sionista contra el pueblo palestino en estos 78 años de Nakba permanente. No ha llamado nunca por su nombre a lo que realmente ha dicho la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales, que es un genocidio sobre el pueblo palestino. Y también intentando tapar la información verdadera de lo que sucede sobre la Cisjordania ocupada, la otra cara del genocidio sobre el pueblo palestino, donde la entidad sionista con sus ministros criminales quieren la anexión del 82% del territorio palestino. Lo han hecho llevando a través de estos colonos ilegales más de 700.000, y donde están en 250 asentamientos ilegales al derecho internacional del pueblo palestino y a las leyes internacionales, donde cometen crímenes permanentemente. Recordemos que se señala que pueden haber hasta 300.000 colonos armados en 60 organizaciones terroristas sionistas sobre Cisjordania ocupada. Y además de todo esto, sumarle permanentemente las agresiones sobre Al-Quds, sobre Jerusalén Este, sobre la capital palestina, a través de los asentamientos que van creciendo para encerrarla totalmente y aislarla de la Cisjordania para que nunca haya un Estado palestino, a través de asentamientos ilegales y también de carreteras que están en plena accionar, sumado también al avance por parte de estas entidades sionistas sobre los barrios palestinos de la capital ocupada desde 1967. Esto también la prensa dicha internacional, entre comillas, occidental, silencio total. Y hay que denunciarlo porque es una forma de llevar adelante la causa palestina a través de los medios de comunicación que están en solidaridad, y denunciando también este silencio perpetuo de esta prensa que es cómplice justamente del genocidio sobre el pueblo palestino, porque justifica el accionar de los crímenes durante 78 años de ocupación. Hoy más que nunca se necesita la solidaridad internacional de los medios de comunicación con la causa palestina, que han hecho también despertar a una humanidad que está con la causa más sagrada, que es la liberación de Palestina, en defensa de la infancia palestina, de las familias palestinas arrasadas permanentemente por una ocupación criminal que lo que mejor hace es asesinar
la dignidad de un pueblo que resiste en forma heroica. Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. Señor Abu Faisal, en el contexto actual de Oriente Medio, ¿qué lecciones deja la Nakba al mundo sobre los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la búsqueda de una solución justa y duradera para Palestina? La Nakba y su continuación hasta el día de hoy ofrecen lecciones fundamentales a la humanidad entera. Primero, la impunidad engendra más atrocidades. La falta de rendición de cuentas por la Nakba de 1948 hasta el día de hoy fue la que sentó las bases de esta arquitectura perfecta de genocidio, de crímenes de apartheid, de tierra arrasada, de limpieza étnica que se comete sobre la Franja de Gaza y sobre la Cisjordania ocupada. El derecho internacional sin aplicación es inútil. A pesar que la Corte Internacional de Justicia reconoció el riesgo de genocidio, también la Corte Penal Internacional señala que hay un genocidio y crímenes de lesa humanidad, se quedan en meras resoluciones de papel mojado porque no se hacen efectivas. Por lo tanto, la entidad sionista sigue masacrando. El desplazamiento forzado también, como una herramienta de opresión continua, significa también crímenes de lesa humanidad. Es un crimen de guerra, pero bueno, como señalo, se bombardea permanentemente las viviendas del pueblo palestino, como el 90% de la destrucción de la Franja de Gaza, pero no le importa absolutamente a nadie dentro de la comunidad internacional que debería ya ser efectiva alguna acción. Paz de la muerte, como siempre señalo, para el pueblo palestino, derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino. ¿Cuánto vale la vida de un niño palestino para la comunidad internacional? Absolutamente nada. Y señalar también de que la resistencia palestina es legítima y necesaria, porque es la única forma que tiene el pueblo palestino de su memoria histórica, de esta Nakba, de sus mártires, de generación tras generación de mártires, donde van dejando este camino de liberación y de resistencia, donde enfrentan este genocidio también con el hambre, porque es un genocidio de hambre, de bloqueo, de bombas, pero ahí está el pueblo palestino, luchando justamente por su liberación. El único camino que queda es que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad, responsable de la comunidad internacional por la Nakba de 1948, por dictaminar justamente la partición de Palestina con la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, en forma ilegal partía al territorio palestino para la creación de esta entidad sionista genocida. La comunidad internacional debe inmediatamente frenar el genocidio sobre la Franja de Gaza, el levantamiento del bloqueo, cesar la limpieza étnica sobre la Cisjordania ocupada, el retiro y el fin de la ocupación sobre los territorios palestinos, el fin de la anexión de Jerusalén Oriental de Al-Quds, la capital palestina, el derecho al retorno para todos los refugiados palestinos según la resolución 194 de Naciones Unidas y la rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos contra el pueblo palestino desde 1948 hasta hoy, por una Palestina libre y soberana con Al-Quds como capital. Señor Abu Faisal, Sergio Tapia, gracias por facilitar todas estas aclaraciones a Radio Argelia Internacional. Desde ya, compañera Toraya, un honor haber estado con vos en este programa especial de Radio Argelia Internacional, en memoria de todos los mártires de la Nakba de 1948 hasta hoy. 78 años de genocidio, 78 años de Nakba permanente, pero 78 años de resistencia heroica del pueblo palestino, donde la humanidad hoy más que nunca acompaña la causa palestina,
acompaña la memoria histórica de esta Nakba. La humanidad va a ser libre cuando Palestina sea libre, soberana, con Al-Quds como capital. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high. Estimados oyentes, a 78 años de la Nakba, la memoria sigue viva en millones de palestinos dentro y fuera de su tierra. Más allá de la historia, esta conmemoración continúa interpelando a la comunidad internacional sobre la necesidad de justicia, reconocimiento y paz. Agradecemos al señor Abu Faisal Sergio Tapia por su colaboración y por aportar más precisiones sobre una de las heridas más profundas del pueblo palestino. Entrevista elaborada y presentada por Thoraya Bujma y realizada por Mohamed Yousfi. Palestine.